Bienvenidos un día más a mi canal. Estoy aquí como siempre lista para traerles toda la salseo, el drama, el chismecito y las exclusivas que tanto nos gustan. Y hoy, mis amores, hoy tenemos un plato fuerte, un plato digno de reyes y reinas de la farándula turca. Hoy, vamos a sumergirnos en un drama que ha estado burbujeando bajo la superficie, un enfrentamiento que involucra a dos mujeres increíblemente talentosas y hermosas, Demet Özdemir y Gülden Yaman. Sí, lo han oído bien. ¿Qué está pasando entre estas dos divas? ¿De dónde viene esta tensión? ¿Y quién tiene la razón? Prepárense para un viaje lleno de intriga, especulaciones y, por supuesto, algunos hechos jugosos. Vamos a analizar sus carreras, sus vidas personales y, lo más importante, vamos a tratar de entender qué hay detrás de esta rivalidad que, aunque sutil, se siente en el aire. Pero antes de que empecemos con este festín de información, quiero pedirles un favorcito. Si son nuevos por aquí, si esta es la primera vez que se topan con mi canal, les invito a que se suscriban. Activen la campanita para no perderse ni una sola de mis exclusivas, porque aquí la información llega calentita, recién salida del horno. Y si ya son parte de esta hermosa comunidad, pues bienvenidos de nuevo. Me encanta tenerlos aquí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al meollo del asunto. Demet Özdemir y Gülden Yaman. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento turco. Demet, la reina de las comedias románticas, la chica dulce y encantadora que nos ha robado el corazón en series como Erkenci y Doğu Kaderindir. Gülden, por otro lado, una actriz versátil, con una trayectoria impresionante tanto en teatro como en televisión, conocida por su elegancia y su intensidad interpretativa. Aparentemente a primera vista, no hay mucha conexión entre ellas. Sus estilos son diferentes, sus trayectorias profesionales han seguido caminos distintos. Sin embargo, hay un punto en común que parece ser la chispa que encendió este fuego: el mundo del espectáculo, un entorno competitivo donde la fama y el éxito pueden generar envidias y rivalidades. La primera vez que se escucharon rumores de una posible tensión entre Demet y Gülden fue hace algunos años, cuando ambas fueron consideradas para el mismo papel en una importante serie dramática. Los detalles exactos de lo que sucedió detrás de cámaras son difíciles de confirmar, pero las malas lenguas dicen que hubo una fuerte competencia entre las actrices y que al final, Demet se quedó con el papel. Esto obviamente no fue bien recibido por Gülden, quien, según fuentes cercanas, se sintió profundamente decepcionada y consideró que no se le había dado la oportunidad que merecía. A partir de ese momento, la relación entre ambas se enfrió, y aunque nunca han hecho declaraciones públicas al respecto, su tensión es palpable en cada evento al que coinciden. Pero la cosa no termina aquí. En los últimos meses, la rivalidad entre Demet y Gülden ha resurgido con más fuerza que nunca. ¿La razón? Ambas están involucradas en proyectos similares. Demet acaba de protagonizar una nueva comedia romántica que ha sido un éxito de audiencia, mientras que Gülden está trabajando en una serie dramática que promete ser la sensación de la temporada. La competencia entre ambas es feroz, y los medios de comunicación turcos no han dudado en alimentar esta rivalidad. Los titulares sensacionalistas comparan sus actuaciones, sus estilos de vida y hasta sus relaciones personales. La presión mediática es enorme y es comprensible que ambas actrices se sientan constantemente bajo la lupa. Además, hay que tener en cuenta que tanto Demet como Gülden tienen personalidades fuertes y ambiciosas. Ambas son mujeres exitosas, que han trabajado duro para llegar a donde están y que no están dispuestas a ceder terreno fácilmente. Esta ambición, combinada con la competencia inherente al mundo del espectáculo, ha creado un cóctel explosivo que ha dado lugar a este drama que estamos presenciando. Pero, ¿qué piensan realmente Demet y Gülden de todo esto? Como les dije antes, ninguna de las dos ha hecho declaraciones públicas sobre su rivalidad. Sin embargo, a través de sus redes sociales y de sus entrevistas, podemos intuir algunas cosas. Demet, por ejemplo, siempre se ha mostrado muy profesional y respetuosa con sus colegas. En sus entrevistas, suele destacar el talento de otras actrices y evita hacer comentarios negativos sobre nadie. Sin embargo, algunos interpretan su actitud como una forma de minimizar la tensión y de proyectar una imagen de serenidad y confianza. Gülden, por su parte, ha sido un poco más directa en algunas ocasiones. En algunas entrevistas, ha expresado su frustración por la falta de oportunidades que ha tenido en el pasado y ha criticado la superficialidad del mundo del espectáculo.
Algunos creen que estas declaraciones son una forma velada de expresar su resentimiento hacia Demet y hacia el sistema que, según ella, la ha marginado. Pero más allá de las especulaciones y de los rumores, lo cierto es que la rivalidad entre Demet Özdemir y Gülden Yaman es un reflejo de la complejidad y la competitividad del mundo del entretenimiento. Es un recordatorio de que detrás de las sonrisas y de los brillos, hay personas reales, con sentimientos y ambiciones, que luchan por alcanzar sus sueños. Y es que al final del día, tanto Demet como Gülden son mujeres talentosas y valiosas que han contribuido significativamente al mundo del espectáculo turco. Ambas merecen ser reconocidas por su trabajo y por su dedicación. Y aunque su rivalidad pueda ser interesante para el público, espero que algún día puedan dejar de lado sus diferencias y encontrar un terreno común para colaborar y crecer juntas. Porque al final, el mundo del espectáculo es lo suficientemente grande para que ambas brillen con luz propia. Y creo que si dejaran de lado la competencia y se enfocaran en apoyarse mutuamente, podrían lograr cosas aún más grandes y significativas. Y hablando de brillar, creo que ha llegado el momento de cerrar este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis a fondo del drama entre Demet Özdemir y Gülden Yaman. Hemos explorado sus carreras, sus vidas personales y las posibles razones detrás de su rivalidad. Hemos visto que más allá de la competencia y de los rumores, ambas son mujeres talentosas y ambiciosas que han trabajado duro para llegar a donde están. Y espero que algún día puedan dejar de lado sus diferencias y encontrar un terreno común para colaborar y crecer juntas. Ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Y si les gustó, no olviden dejar un comentario abajo. ¿Qué opinan de esta rivalidad? ¿Creen que Demet y Gülden podrían ser amigas algún día? Quiero saber su opinión. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo y de compartirlo con sus amigos y familiares. Y si aún no están suscritos a mi canal, ¿qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse ni una sola de mis exclusivas. Recuerden, aquí encontrarán siempre la información más jugosa, el drama más explosivo y el chismecito más sabroso. Así que no se lo pierdan. Y con esto me despido por hoy. Les mando un beso enorme y les deseo un día maravilloso. Hasta la próxima. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen, mis amores. Que la cosa no acaba aquí. Porque después de esta introducción, vamos a profundizar aún más en este culebrón turco. Tenemos que desenmarañar la madeja de rumores, especulaciones y verdades a medias que rodean a estas dos estrellas. Para empezar, vamos a hablar un poco más de sus carreras. Demet Özdemir, como ya les conté, se ha consolidado como la reina de las comedias románticas. Su carisma, su belleza natural y su talento innato para la comedia la han convertido en una de las actrices más queridas y solicitadas de Turquía. Desde Erkenci, donde conquistó al público junto a Can Yaman, hasta Doğu Kaderindir, donde demostró su versatilidad en un papel más dramático, Demet ha sabido ganarse el corazón de la audiencia. Su popularidad ha crecido como la espuma, convirtiéndola en una influencer con millones de seguidores en redes sociales y en un rostro recurrente en campañas publicitarias de importantes marcas. Pero, ¿cuál es el secreto de su éxito? Pues yo creo que reside en su autenticidad y en su capacidad para conectar con el público. Demet transmite una imagen de cercanía y naturalidad que la hace muy accesible y querida por la gente. Además, su trabajo duro y su dedicación a cada proyecto son innegables. Se nota que se entrega por completo a sus personajes y que disfruta de lo que hace. Ahora, pasemos a Gülden Yaman. Su trayectoria es diferente pero no menos impresionante. Gülden ha construido una sólida carrera en teatro y televisión, destacándose por su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos y desafiantes. Su formación en teatro le ha proporcionado una base sólida y un dominio de la técnica que se refleja en cada una de sus actuaciones. A diferencia de Demet, que se ha especializado en la comedia romántica, Gülden ha explorado diferentes géneros, desde el drama hasta el thriller, demostrando su capacidad para adaptarse a cualquier papel. Gülden es una actriz que se toma muy en serio su trabajo. Es una perfeccionista, una estudiosa de sus personajes y una defensora de la calidad en la actuación. Quizás su perfil sea menos mediático que el de Demet, pero su talento es innegable y su trabajo es muy valorado por la crítica y por sus compañeros de profesión. Entonces, si ambas son talentosas y exitosas, ¿de dónde viene esta rivalidad?
Pues aquí es donde entran en juego los factores externos y las presiones del mundo del espectáculo. Como les decía antes, la competencia por los papeles, la atención mediática y el reconocimiento del público pueden generar envidias y rivalidades entre los artistas. En el caso de Demet y Gulden, el papel que ambas disputaron hace algunos años en aquella importante serie dramática parece ser el detonante de todo. Según cuentan, Gulden se había preparado a fondo para el casting y estaba convencida de que el papel era suyo. Sin embargo, al final, los productores se decidieron por Demet, lo que supuso un duro golpe para Gulden. Es comprensible que Gulden se sintiera decepcionada. Después de años de trabajo duro y dedicación, ver cómo una oportunidad que consideraba suya se esfumaba de repente debió ser muy frustrante. Además, el hecho de que el papel se lo llevara Demet, una actriz más joven y con un perfil más mediático, pudo haber exacerbado su resentimiento. ¿Pero fue realmente culpa de Demet? Pues, yo creo que no. Demet simplemente hizo su trabajo y se quedó con el papel que le ofrecieron. No creo que haya sido su intención perjudicar a Gulden ni competir con ella. Simplemente las circunstancias hicieron que ambas se encontraran en la misma situación y que una de ellas tuviera que perder. Sin embargo, a partir de ese momento, la relación entre ambas se tensó. Aunque nunca han hecho declaraciones públicas al respecto, la gente que las conoce asegura que la tensión entre ellas es palpable en cada evento al que coinciden. Evitan cruzarse, no se saludan y se rumorea que han llegado a criticarse mutuamente en privado. En los últimos meses, esta rivalidad ha resurgido con más fuerza que nunca debido a los proyectos similares en los que ambas están involucradas. Demet, con su nueva comedia romántica, ha vuelto a conquistar al público y a demostrar su talento para este género. Gulden, por su parte, está trabajando en una serie dramática que promete ser la sensación de la temporada y que podría consagrarla como una de las actrices más importantes de Turquía. La competencia entre ambas es feroz, y los medios de comunicación turcos no han dudado en alimentar esta rivalidad. Los titulares sensacionalistas comparan sus actuaciones, sus estilos de vida y hasta sus relaciones personales. La presión mediática es enorme y es comprensible que ambas actrices se sientan constantemente bajo la lupa. Además, hay que tener en cuenta que tanto Demet como Gulden tienen personalidades fuertes y ambiciosas. Ambas son mujeres exitosas, que han trabajado duro para llegar a donde están y que no están dispuestas a ceder terreno fácilmente. Esta ambición, combinada con la competencia inherente al mundo del espectáculo, ha creado un cóctel explosivo que ha dado lugar a este drama que estamos presenciando. Pero, ¿qué piensan realmente Demet y Gulden de todo esto? Como les dije antes, ninguna de las dos ha hecho declaraciones públicas sobre su rivalidad. Sin embargo, a través de sus redes sociales y de sus entrevistas, podemos intuir algunas cosas. Demet, por ejemplo, siempre se ha mostrado muy profesional y respetuosa con sus colegas. En sus entrevistas, suele destacar el talento de otras actrices y evita hacer comentarios negativos sobre nadie. Sin embargo, algunos interpretan su actitud como una forma de minimizar la tensión y de proyectar una imagen de serenidad y confianza. Gulden, por su parte, ha sido un poco más directa en algunas ocasiones. En algunas entrevistas, ha expresado su frustración por la falta de oportunidades que ha tenido en el pasado y ha criticado la superficialidad del mundo del espectáculo. Algunos creen que estas declaraciones son una forma velada de expresar su resentimiento hacia Demet y hacia el sistema que, según ella, la ha marginado. En una entrevista reciente, Gulden dijo lo siguiente: en este mundo, a veces no basta con ser talentoso y trabajador. A veces se necesita tener el rostro adecuado, las conexiones adecuadas y la suerte adecuada. Y a veces, aunque lo tengas todo, te encuentras con obstáculos que parecen imposibles de superar. Muchos interpretaron estas palabras como una referencia indirecta a su rivalidad con Demet y a la forma en que considera que el sistema la ha perjudicado. Por su parte, Demet ha evitado hacer comentarios directos sobre Gulden, pero en una entrevista reciente dijo lo siguiente: siempre he creído en el poder de la colaboración y en la importancia de apoyarnos mutuamente entre mujeres. Creo que juntas podemos lograr cosas increíbles y que no hay necesidad de competir entre nosotras. Algunos interpretaron estas palabras como una indirecta a Gulden y como una invitación a dejar de lado la rivalidad y a trabajar juntas. Pero más allá de las especulaciones y de los rumores, lo cierto es que la rivalidad entre Demet Özdemir y Gulden Yaman es un reflejo de la complejidad y la competitividad del mundo del entretenimiento. Es un recordatorio de que detrás de las sonrisas y de los brillos, hay personas reales, con sentimientos y ambiciones, que luchan por alcanzar sus sueños.
Y es que al final del día, tanto Demet como Guldem son mujeres talentosas y valiosas que han contribuido significativamente al mundo del espectáculo turco. Ambas merecen ser reconocidas por su trabajo y por su dedicación. Y aunque su rivalidad pueda ser interesante para el público, espero que algún día puedan dejar de lado sus diferencias y encontrar un terreno común para colaborar y crecer juntas. Porque al final, el mundo del espectáculo es lo suficientemente grande para que ambas brillen con luz propia. Y creo que si dejaran de lado la competencia y se enfocaran en apoyarse mutuamente, podrían lograr cosas aún más grandes y significativas. Imagínense una serie o una película protagonizada por Demet y Guldem, un proyecto que combine la frescura y el carisma de Demet con la versatilidad y la intensidad de Guldem. Sería un éxito seguro y una oportunidad para que ambas demuestren su talento y su capacidad para trabajar juntas. Pero, ¿es esto posible? Pues, yo creo que sí. Creo que ambas son lo suficientemente inteligentes y maduras para darse cuenta de que la rivalidad no les beneficia a ninguna y que la colaboración podría abrirles nuevas puertas y oportunidades. Además, creo que el público estaría encantado de verlas juntas en un mismo proyecto y de descubrir la química que podrían tener en pantalla. En definitiva, la rivalidad entre Demet Özdemir y Guldem Yaman es un drama que nos mantiene enganchados, pero también es una oportunidad para reflexionar sobre la complejidad del mundo del espectáculo y sobre la importancia de la colaboración y el respeto mutuo. Espero que algún día estas dos divas de la farándula turca puedan dejar de lado sus diferencias y encontrar un terreno común para brillar juntas y seguir conquistando nuestros corazones. Y con esto, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis a fondo del drama entre Demet Özdemir y Guldem Yaman. No olviden dejar sus comentarios y compartir sus opiniones. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.